La historia del poder suele asociarse al ruido, a voces que se elevan, a gestos grandilocuentes, a figuras que buscan ser vistas. Pero a finales del siglo XIX, mientras Estados Unidos se transformaba a una velocidad desconocida, el hombre que llegó a controlar la energía que movía al mundo moderno parecía avanzar en silencio. Vestía con sobriedad, hablaba poco, evitaba los focos. Y, sin embargo, cada lámpara encendida, cada fábrica en funcionamiento, cada ciudad que extendía sus noches dependía, directa o indirectamente, de sus decisiones. John D. Rockefeller no parecía un emperador. Y esa fue, quizá, su mayor ventaja. En una era dominada por el caos industrial, Rockefeller entendió algo que pocos comprendieron a tiempo. El verdadero poder no estaba en poseer el recurso, sino en organizarlo. Mientras otros buscaban fortuna rápida, perforando la tierra con la esperanza de encontrar petróleo, él observaba el desorden. Vio un mercado sin reglas, dominado por especuladores, incendios, quiebras súbitas y fortunas efímeras, donde muchos veían oportunidad inmediata. Él percibió ineficiencia estructural y, donde reinaba la improvisación, intuyó que el control frío, metódico, casi invisible, sería la clave. El petróleo, en aquellos años, no tenía aún la épica que más tarde lo definiría. No era sinónimo de geopolítica ni de guerras globales. Era queroseno para iluminar hogares, lubricante para máquinas, una sustancia maloliente que emergía del subsuelo en pueblos sin pavimentar. Pero también era promesa de una energía más barata, más estable, capaz de acelerar la industrialización de un país que acababa de sobrevivir a una guerra civil devastadora. Y el petróleo, paradójicamente, ofrecía tanto progreso como destrucción. Rockefeller llegó a ese mundo no como un aventurero, sino como un contable, hijo de una familia marcada por la inestabilidad y la disciplina religiosa. Aprendió desde joven que cada centavo debía justificar su existencia. Para él, el dinero no era un fin emocional, sino una herramienta moral. Gastar de más era casi un pecado, desperdiciar una falta grave. Esta mentalidad, aparentemente rígida, encajó a la perfección en un entorno donde nadie llevaba cuentas claras y donde la abundancia de recursos ocultaba la fragilidad del sistema. A diferencia de sus contemporáneos, Rockefeller no se enamoró del petróleo como sustancia, sino como proceso. Refinar, transportar, almacenar, distribuir. Cada eslabón era una oportunidad para eliminar costos, reducir riesgos y aumentar control. Mientras otros competían entre sí en una carrera agotadora por producir más, él comenzó a preguntarse por qué el mercado aceptaba tanta pérdida como algo inevitable. ¿Por qué los precios fluctuaban violentamente? ¿Por qué las refinerías quebraban una tras otra? ¿Por qué nadie parecía interesado en la estabilidad? La respuesta era simple y perturbadora. El mercado no se gobernaba a sí mismo. Y Rockefeller no tenía intención de dejarlo así. En ese silencio metódico se fue gestando una forma de poder distinta, no basada en la fuerza visible, ni en la retórica política, ni siquiera en la innovación tecnológica radical. Era un poder administrativo, un poder que se movía en contratos, balances, acuerdos logísticos y márgenes de beneficio. Un poder que no necesitaba convencer a las masas, sino alinear incentivos. Como una corriente subterránea, avanzaba sin llamar la atención, pero alterando todo lo que tocaba. Mientras el país celebraba su expansión hacia el oeste, la construcción de ferrocarriles y el surgimiento de grandes ciudades, Rockefeller comprendió que la infraestructura era el verdadero campo de batalla. Quien controlara los flujos de energía, de transporte, de precios, controlaría el futuro. No se trataba de dominar a las personas, sino de diseñar sistemas tan eficientes que cualquier alternativa pareciera irracional. Esa fue la paradoja que definió su ascenso. En un tiempo de hombres ruidosos, su discreción resultó letalmente efectiva. En un mercado salvaje, su obsesión por el orden se volvió revolucionaria.
Y en una nación que confundía crecimiento con progreso, él entendió que la estabilidad era la forma más pura de poder. Pero esa visión, aparentemente racional y casi inevitable, tendría un costo, porque organizar el caos significa también decidir quién sobrevive y quién desaparece. Y a medida que Rockefeller comenzaba a imponer su lógica sobre el petróleo estadounidense, el equilibrio entre eficiencia y dominio empezaba a tensarse. Sin discursos ni proclamaciones, se estaba gestando algo más grande que un negocio, un sistema. Y una vez puesto en marcha, ese sistema sería casi imposible de detener. Estados Unidos emergió de la guerra civil como una nación unificada en el papel, pero profundamente fragmentada en su estructura económica. Las cicatrices del conflicto aún eran visibles en los campos, en las fábricas improvisadas y en una sociedad que avanzaba con prisa. Crecer, el país no buscaba equilibrio, buscaba velocidad. Y en esa carrera, el petróleo apareció como un combustible literal y simbólico de una nueva era. En la década de 1860, la economía estadounidense se expandía sin un centro de gravedad claro. Los ferrocarriles se extendían como venas de acero, conectando regiones enteras que hasta entonces vivían aisladas. Las ciudades crecían hacia arriba y hacia los lados, iluminadas por la promesa del progreso industrial. Pero bajo esa superficie de optimismo se escondía una verdad incómoda. Casi ningún sector estratégico tenía reglas claras. La competencia no se moderaba, se devoraba a sí misma. El petróleo fue el ejemplo más extremo de ese desorden. Los primeros campos petroleros de Pensilvania no parecían el inicio de un imperio, sino el escenario de una fiebre caótica. Pozos perforados sin planificación, incendios constantes, precios que colapsaban de un día para otro. La riqueza surgía de la noche a la mañana y desaparecía con la misma rapidez. Productores, refinadores y comerciantes operaban como si el mercado fuera infinito, ignorando que la sobreoferta y la falta de coordinación estaban destruyendo el valor del propio recurso. El petróleo abundaba, pero el beneficio era frágil. Fue en ese entorno donde Rockefeller comenzó a distinguirse no por su audacia, sino por su aversión al desperdicio. Mientras otros entraban y salían del negocio petrolero, atraídos por picos momentáneos de precios, él se mantuvo enfocado en una pregunta más profunda: ¿cómo sobrevivir cuando el ciclo inevitablemente se diera la vuelta? Para Rockefeller, la volatilidad no era una oportunidad emocionante, sino una amenaza existencial. Su formación no provenía de la ingeniería ni de la exploración, sino de la contabilidad y el comercio. Había aprendido temprano que los negocios no se ganaban solo aumentando ingresos, sino controlando costos con una precisión casi obsesiva. Cada barril perdido, cada envío retrasado, cada acuerdo mal negociado representaba una grieta en el sistema. Y el sistema, en aquel momento, estaba lleno de grietas. A medida que el petróleo se consolidaba como la principal fuente de iluminación del país, la demanda crecía, pero la industria seguía comportándose como un campamento improvisado. Las refinerías competían ferozmente entre sí, reduciendo precios hasta niveles insostenibles. Los ferrocarriles, conscientes de su poder, imponían tarifas arbitrarias. Nadie tenía suficiente escala para negociar desde una posición de fuerza. El resultado era una industria atrapada en una guerra constante contra sí misma. Rockefeller entendió algo que pocos estaban dispuestos a aceptar. El mercado, dejado a su suerte, no premiaba necesariamente al más eficiente, sino al más resistente al caos. Y resistir el caos requería estructura. No bastaba con producir más petróleo. Había que estabilizar precios, garantizar transporte fiable y reducir la incertidumbre que destruía márgenes y empresas enteras. En lugar de preguntarse cómo ganar hoy, Rockefeller se preguntó cómo seguir ganando mañana. Esa mentalidad lo llevó a ver el petróleo no como una mercancía aislada, sino como parte de una cadena interdependiente. La extracción, la refinación, el transporte y la distribución
no podían funcionar como mundos separados. Cada ruptura en la cadena generaba pérdidas que se acumulaban silenciosamente. La verdadera oportunidad no estaba en el pozo, sino en la coordinación de todo el sistema. Mientras el país celebraba a los magnates ferroviarios y a los industriales más visibles, Rockefeller operaba en un plano distinto. No buscaba reconocimiento, buscaba previsibilidad. Sabía que en un entorno donde todos apostaban al corto plazo, quien diseñara para el largo plazo terminaría absorbiendo a los demás, no por agresión directa, sino por pura lógica económica. Ese fue el punto de inflexión. El momento en que el petróleo dejó de ser una apuesta especulativa para convertirse, en manos de Rockefeller, en una industria con aspiraciones de orden. América ardía con ambición, pero carecía de disciplina. Y en ese contraste entre crecimiento descontrolado y necesidad de estabilidad, se abrió el espacio perfecto para que una nueva forma de poder emergiera. Lo que comenzó como una respuesta racional al caos, pronto evolucionaría hacia algo más ambicioso. Porque una vez que se entiende cómo estabilizar un mercado, el siguiente paso natural es controlarlo. Y Rockefeller, paciente y meticuloso, estaba a punto de dar ese paso. No hubo un momento exacto en el que el mercado petrolero estadounidense despertara y comprendiera que algo había cambiado. Simplemente, un día, muchos refinadores comenzaron a notar que sobrevivir se estaba volviendo más difícil. Los márgenes se estrechaban. Los costos de transporte parecían favorecer siempre a los mismos. Y, sin embargo, no había un enemigo visible al que culpar. Solo una empresa que, silenciosamente, funcionaba mejor que todas las demás. Standard Oil no nació como una revolución, sino como una consecuencia lógica. Rockefeller no la concibió como un símbolo de poder, sino como una herramienta de eficiencia total. Cada decisión estaba orientada a eliminar incertidumbre, cada proceso a reducir fricción, cada adquisición a cerrar una brecha que el mercado había dejado abierta. Lo que para otros parecía expansión agresiva, para él era simplemente consolidación racional. La clave estaba en la integración. Mientras la mayoría de las empresas petroleras operaban en compartimentos aislados, extracción por un lado, refinación por otro, transporte como un problema externo, Standard Oil comenzó a unir todas las piezas. Controlar una refinería ya no era suficiente. Había que controlar los barriles, los almacenes, los contratos ferroviarios, los puntos de distribución. El petróleo no debía moverse al azar. Debía fluir como una corriente diseñada. Los acuerdos con los ferrocarriles se convirtieron en uno de los pilares más controvertidos del sistema. En una época en la que el transporte era el factor decisivo del éxito industrial, Rockefeller entendió que negociar tarifas preferenciales no era una ventaja marginal, sino estructural. No se trataba solo de pagar menos, sino de asegurar estabilidad. En un mercado donde los precios del transporte fluctuaban arbitrariamente, la previsibilidad equivalía a poder. Esa estabilidad permitió a Standard Oil operar con una disciplina que el resto de la industria no podía igualar. Cuando los precios del queroseno caían, la empresa seguía siendo rentable. Cuando subían, estaba lista para absorber demanda. Los competidores, atrapados en ciclos de expansión y colapso, comenzaban a enfrentarse a una realidad incómoda. Competir ya no era una cuestión de esfuerzo, sino de supervivencia. Rockefeller no necesitaba destruir a sus rivales. El sistema lo hacía por él. Muchos refinadores, incapaces de sostener pérdidas prolongadas, aceptaban vender. No siempre por coerción, sino por lógica económica. Integrarse a Standard Oil ofrecía algo que el mercado había dejado de proporcionar: seguridad. En una industria donde el fracaso era rápido y frecuente, la promesa de estabilidad resultaba irresistible.
Con cada adquisición, el engranaje se volvía más preciso. La escala reducía costos. Los costos reducidos permitían bajar precios. Los precios bajos expulsaban a competidores. Y cada competidor que desaparecía reforzaba la escala. Era un ciclo cerrado, casi mecánico. No necesitaba conspiraciones ni violencia. Solo consistencia. Pero ese mismo mecanismo comenzó a generar inquietud. No porque los precios fueran altos, de hecho, el queroseno se volvió más barato y accesible, sino porque el poder se estaba concentrando. Standard Oil no dominaba el mercado por capricho, sino porque había rediseñado las reglas bajo las cuales el mercado operaba. La competencia ya no se basaba en innovación dispersa, sino en pertenecer o no al sistema. Rockefeller veía esto como un triunfo del orden sobre el desperdicio. Para él, la fragmentación era inmoral, porque generaba pérdidas innecesarias. Si una empresa podía producir más barato y mejor, permitir que otras operaran de forma ineficiente, no era competencia justa, era irresponsabilidad económica. Su lógica era interna, coherente, casi ética, pero vista desde fuera, comenzaba a aparecer algo más inquietante. Standard Oil ya no era solo una empresa eficiente. Era una arquitectura, una red de decisiones interconectadas que convertía el mercado en una extensión de su propio diseño. Y cuanto más perfecta se volvía esa máquina, menos espacio dejaba para alternativas. El engranaje funcionaba demasiado bien. Y cuando un sistema funciona con tal precisión, inevitablemente atrae atención. No solo de competidores derrotados, sino de un público que empezaba a preguntarse si la eficiencia absoluta tenía un límite. Porque si una sola entidad podía organizar una industria entera, la siguiente pregunta era inevitable. ¿Quién organizaba esa entidad? La respuesta aún no estaba clara, pero la tensión ya se estaba acumulando. Y pronto, el orden que había salvado al petróleo del caos sería acusado de algo mucho más grave, de concentrar un poder que ninguna sociedad había aprendido todavía a controlar. Cuando el sistema alcanzó cierto tamaño, la eficiencia dejó de ser solo una ventaja operativa y se convirtió en un problema legal. Standard Oil ya no era simplemente la empresa mejor organizada del sector. Era el sector. Esa transformación no ocurrió de golpe, sino como resultado de cientos de decisiones pequeñas, cada una perfectamente defendible por separado. Juntas, sin embargo, formaban algo nuevo, algo para lo que el lenguaje jurídico de la época no tenía nombre. El trust fue la respuesta. A finales del siglo XIX, las leyes corporativas de Estados Unidos estaban diseñadas para un mundo de empresas locales, no para organizaciones que operaban a escala nacional. Cada estado imponía límites a la expansión, obligando a las compañías a fragmentarse formalmente, incluso cuando operaban como un todo. Rockefeller y sus abogados entendieron que, si el sistema debía funcionar como una sola máquina, necesitaba una estructura que lo reflejara. El trust no era un truco, era una innovación institucional. Bajo este modelo, las distintas empresas que componían Standard Oil transferían sus acciones a un pequeño grupo de fiduciarios centrales. Legalmente seguían siendo entidades separadas. En la práctica, obedecían a una única dirección. El resultado fue una concentración de poder sin precedentes, envuelta en una forma jurídica que no violaba explícitamente las leyes existentes. El sistema nos había saltado las reglas, las había adelantado. Desde dentro, el trust representaba orden. Permitía coordinar inversiones, evitar duplicidades, estabilizar precios y planificar a largo plazo. Desde fuera, comenzaba a verse como algo más inquietante. Un poder que no se manifestaba en discursos ni en edificios oficiales, sino en decisiones técnicas que afectaban a millones de personas sin que éstas lo percibieran directamente. La reacción pública no fue inmediata. Durante años, los consumidores se beneficiaron de precios más bajos
y suministro más estable. El queroseno iluminaba hogares que antes vivían en penumbra. La eficiencia de Standard Oil parecía justificar su tamaño. Pero la incomodidad crecía en otro lugar, entre pequeños empresarios, políticos reformistas y una prensa que empezaba a mirar más allá del precio final. La pregunta ya no era si Standard Oil era eficiente, era si era demasiado poderosa. A medida que el trust consolidaba su dominio, el concepto de competencia empezó a perder sentido. No porque Rockefeller prohibiera competir, sino porque competir se volvía estructuralmente inviable. Cualquier nuevo actor debía enfrentarse a una red integrada de transporte, refinación y distribución que operaba con márgenes mínimos y una capacidad financiera inmensa. El mercado seguía siendo libre en teoría, pero en la práctica estaba diseñado alrededor de un solo centro de gravedad. Esto encendió una alarma más profunda: la relación entre capital privado y poder público. Si una empresa podía organizar una industria entera mejor que el Estado, ¿qué papel le quedaba al gobierno? Durante décadas, Estados Unidos había confiado en que el crecimiento económico por sí solo produciría bienestar. Pero el trust de Standard Oil obligó a reconsiderar esa fe. Por primera vez el país enfrentaba la posibilidad de que la eficiencia económica pudiera erosionar la pluralidad económica. Rockefeller, fiel a su carácter, no respondió con confrontación pública. Creía sinceramente que estaba haciendo lo correcto. Para él, el trust no era una amenaza a la democracia, sino una evolución natural del capitalismo. El caos había sido reemplazado por orden, el desperdicio por racionalidad. Si ese orden producía concentración, era porque la concentración era más eficiente. Pero la sociedad empezaba a pensar de otro modo. Escritores, periodistas y reformadores comenzaron a describir a los trusts como fuerzas opacas, invisibles y peligrosas, no porque explotaran directamente al consumidor, sino porque operaban fuera del escrutinio público. El poder que no se ve genera más inquietud que el que se exhibe. El gobierno federal, presionado por este clima, empezó a reaccionar. Nuevas leyes antimonopolio emergieron como intentos todavía torpes de recuperar control sobre una economía que había avanzado más rápido que la política. El trust de Standard Oil se convirtió en el símbolo perfecto, ni corrupto de forma evidente, ni violento, ni caótico. Simplemente demasiado grande para ignorarlo. La arquitectura del poder ya estaba construida. Ahora el conflicto no giraba en torno a si funcionaba, sino a si debía permitirse que siguiera funcionando así. El orden que Rockefeller había impuesto al petróleo había resuelto un problema económico, pero había creado uno político. Y cuando economía y política colisionan, la eficiencia deja de ser suficiente como defensa. El sistema estaba a punto de enfrentarse a su mayor prueba. No en el mercado, donde era casi invencible, sino en los tribunales, donde las reglas del juego empezaban a cambiar. El golpe no llegó como una explosión, sino como una grieta lenta que se fue ensanchando con los años. Para cuando el Estado decidió actuar, Standard Oil ya no era solo una empresa dominante, sino una realidad estructural profundamente incrustada en la economía estadounidense. Desmontarla no significaba simplemente castigar a un magnate. Implicaba intervenir en un sistema que había demostrado ser extraordinariamente eficaz. Y esa fue la paradoja central del enfrentamiento que estaba por comenzar. A comienzos del siglo XX, el clima político había cambiado. La sociedad estadounidense ya no miraba el crecimiento económico con la misma inocencia. Las ciudades industriales revelaban desigualdades visibles. El poder corporativo despertaba desconfianza y la idea de que el mercado podía autorregularse empezaba a resquebrajarse. En ese contexto, Standard Oil se convirtió en el símbolo perfecto de una pregunta incómoda. ¿Puede algo ser demasiado eficiente para una democracia? La ofensiva legal no fue inmediata ni sencilla. Durante años, el aparato jurídico intentó encajar la realidad del trust dentro de leyes concebidas para otro tiempo.
El proceso avanzó con lentitud, acumulando argumentos, testimonios y precedentes. Rockefeller, ya retirado de la gestión diaria, observaba desde la distancia. Su creación había crecido más allá de su presencia directa. El sistema funcionaba incluso sin él al mando, prueba final de su solidez y de su peligrosidad percibida. Cuando finalmente llegó el fallo, el impacto fue histórico. La disolución de Standard Oil no se presentó como una derrota moral, sino como una corrección estructural. El trust debía fragmentarse en múltiples empresas independientes. En teoría, el mercado recuperaría la competencia. En la práctica, algo mucho más complejo estaba a punto de ocurrir. La ruptura no destruyó el poder, lo redistribuyó. Las nuevas compañías heredaron infraestructuras, conocimiento, procesos y una cultura empresarial moldeada durante décadas de disciplina extrema. En lugar de un gigante único, emergió un ecosistema de grandes actores nacidos del mismo molde. La eficiencia no desapareció, se multiplicó. Paradójicamente, la fortuna personal de Rockefeller aumentó tras la disolución. Sus participaciones en las nuevas empresas se revalorizaron a medida que el sector seguía creciendo. El intento de limitar el poder terminó demostrando una verdad incómoda. Cuando un sistema está bien diseñado, puede sobrevivir incluso a su propio desmantelamiento formal. El imperio había cambiado de forma, no de esencia, pero el legado de Rockefeller no se mide solo en estructuras empresariales. Su influencia redefinió la relación entre empresa, Estado y sociedad. A partir de Standard Oil, el capitalismo estadounidense aprendió dos lecciones fundamentales. La primera, la eficiencia absoluta tiende a concentrar poder. La segunda, el Estado puede intervenir, pero rara vez logra volver atrás completamente. Rockefeller, en sus últimos años, se dedicó a la filantropía con la misma meticulosidad que había aplicado a los negocios. Fundaciones, universidades, investigación médica. Para algunos fue un intento de redención. Para otros, una extensión lógica de su visión. Organizar recursos para maximizar impacto. Incluso fuera del mercado, su obsesión por el orden persistía. El petróleo, entre tanto, dejó de ser solo una industria nacional para convertirse en una fuerza global. Las empresas surgidas de la fragmentación de Standard Oil jugarían papeles centrales en el siglo XX, influyendo en guerras, diplomacia y desarrollo económico. El modelo Rockefeller, integración, escala, control de flujos, se replicó en otros sectores, desde la energía hasta la tecnología. Así, la ruptura no cerró la historia, la expandió. Lo que había comenzado como una respuesta racional al caos industrial terminó moldeando el ADN del capitalismo moderno. Rockefeller no solo construyó un imperio petrolero, construyó una forma de pensar el poder económico, una forma en la que la visibilidad no es necesaria, en la que el control se ejerce a través de sistemas, no de proclamaciones. Porque incluso después de su disolución, incluso después de los juicios y las reformas, la lógica que dio origen a Standard Oil siguió viva, adaptándose, reconfigurándose. Como el petróleo mismo, invisible bajo la superficie, pero capaz de mover el mundo entero cuando encuentra la forma correcta de fluir. El siglo XXI heredó un mundo que Rockefeller ayudó a diseñar sin haberlo visto nunca. Un mundo donde la energía no es solo un insumo económico, sino una palanca geopolítica, donde las grandes corporaciones no dominan por fuerza visible, sino por arquitectura interna. La sombra de Rockefeller no se proyecta como un monumento, sino como un patrón. Con el paso del tiempo, el petróleo dejó de ser únicamente una fuente de iluminación o combustible industrial. Se convirtió en un eje alrededor del cual giran alianzas internacionales, conflictos armados y estrategias nacionales. Pero la lógica que organiza ese poder energético
sigue siendo familiar. Integración, escala, control de flujos, previsibilidad. Los principios que permitieron Standard Oil dominar un mercado fragmentado reaparecen, adaptados en corporaciones modernas que operan a nivel global. Lo que Rockefeller comprendió antes que nadie fue que el poder duradero no reside en la posesión directa, sino en la gestión de sistemas complejos. Hoy, esa idea se extiende más allá del petróleo. Plataformas tecnológicas, redes financieras, cadenas de suministro globales, todas responden a la misma lógica. Quien controla la infraestructura invisible, controla el comportamiento visible. Las decisiones más importantes ya no se toman en plazas públicas, sino en salas de juntas, algoritmos logísticos y contratos multilaterales. El debate que Standard Oil provocó sigue abierto. ¿Dónde termina la eficiencia y comienza el exceso de poder? ¿Cuándo la estabilidad deja de beneficiar al conjunto y empieza a limitarlo? En el mundo contemporáneo, estas preguntas resurgen con nuevos nombres y nuevos sectores, pero con una inquietud idéntica. La historia de Rockefeller no ofrece respuestas simples, porque él mismo no fue una figura simple. No fue un villano caricaturesco ni un héroe industrial desinteresado. Fue un producto de su tiempo y, al mismo tiempo, un arquitecto que lo transformó. Su obsesión por el orden nació del caos, su concentración de poder, de una búsqueda genuina de eficiencia. El problema no fue la lógica interna del sistema, sino su éxito absoluto. Cuando una estructura funciona demasiado bien, deja de ser una opción y se convierte en un destino. En ese sentido, la relevancia moderna de Rockefeller no está en su fortuna ni en su empresa, sino en la pregunta que dejó planteada. ¿Puede una sociedad democrática convivir con sistemas económicos diseñados para minimizar la incertidumbre a cualquier costo? La respuesta sigue siendo ambigua. Cada intento de regulación, cada intervención estatal, cada reforma antimonopolio reconoce implícitamente la misma tensión que emergió hace más de un siglo. El capitalismo contemporáneo aprendió a fragmentar el poder sin destruirlo, a redistribuir sin desorganizar, exactamente lo que ocurrió tras la disolución de Standard Oil. El sistema absorbió el golpe y continuó. Porque la verdadera herencia de Rockefeller no era una empresa concreta, sino una forma de pensar la organización económica. Una forma que entiende el mercado como algo que puede diseñarse, no solo observarse. En el fondo, esa es la reflexión final que deja su historia. El progreso no siempre avanza de la mano de la justicia. La eficiencia no garantiza equilibrio. Y el orden, llevado al extremo, puede volverse tan dominante como el caos que pretendía corregir. Rockefeller no buscó ser recordado como un conquistador, pero terminó siendo algo más sutil y quizá más duradero. Un ingeniero del poder moderno. Hoy, cuando la energía vuelve a ser un tema central en un mundo que transita entre viejas dependencias y nuevas transiciones, su legado reaparece como advertencia y como lección. Los sistemas que construimos sobreviven a quienes los crean. Y una vez que empiezan a funcionar, moldean el comportamiento humano con una fuerza que rara vez reconocemos a tiempo. Así, la historia de Rockefeller no concluye con la ruptura de su imperio, ni con su retiro, ni siquiera con su muerte. Continúa en cada estructura económica que privilegia el control silencioso sobre el conflicto abierto. En cada industria donde el orden vence al desorden, pero deja preguntas sin resolver. Porque al final, el verdadero poder no siempre se muestra. A veces simplemente organiza el mundo, hasta que ya no sabemos cómo era antes. La historia suele recordar a los grandes imperios por el momento de su caída. Pero en el caso de Rockefeller, el final nunca fue un colapso. Cuando Standard Oil dejó de existir como entidad única, su lógica ya estaba incrustada en el corazón del capitalismo moderno. El sistema había aprendido a sobrevivir incluso a su propia fragmentación. Rockefeller murió sin ver los dilemas energéticos, financieros y tecnológicos del mundo contemporáneo.
no presenció guerras definidas por el petróleo, ni economías enteras sostenidas por cadenas de suministro invisibles. Sin embargo, muchas de esas realidades se apoyan en una idea que él perfeccionó. El poder más duradero no es el que se impone, sino el que organiza. Su vida fue una paradoja constante. Un hombre profundamente religioso que creía en el orden moral del ahorro, la disciplina y la eficiencia, y que al mismo tiempo construyó una estructura económica tan dominante que obligó al Estado a intervenir. Un empresario que redujo precios y estabilizó mercados, pero cuya misma eficacia despertó el temor de una sociedad que empezaba a comprender los riesgos de la concentración. Rockefeller no creó la ambición industrial de Estados Unidos, pero le dio forma. Tomó una energía caótica, abundante y peligrosa, y la convirtió en un sistema predecible. Ese acto, aparentemente técnico, tuvo consecuencias políticas, sociales y éticas que siguen resonando. Porque cuando los mercados dejan de ser espontáneos y pasan a ser diseñados, alguien decide las reglas. Y cuando esas reglas funcionan demasiado bien, el debate deja de ser económico y se vuelve moral. La lección no es simple ni cómoda. El progreso necesita orden, pero el orden concentra poder. La competencia impulsa innovación, pero la eficiencia tiende a eliminarla. Rockefeller no resolvió esa tensión, la expuso. Su imperio no fue solo petrolero, fue conceptual. Enseñó que el capitalismo moderno no se define solo por la propiedad de los recursos, sino por la arquitectura de los sistemas que los mueven. Hoy, en un mundo que vuelve a preguntarse quién controla la energía, los datos, las finanzas y las infraestructuras críticas, la historia de Rockefeller funciona como un espejo, no para admirar ni para condenar sin matices, sino para comprender. Porque los sistemas que gobiernan nuestras vidas rara vez nacen de grandes discursos. Suelen surgir de decisiones silenciosas, tomadas en nombre de la eficiencia, cuando nadie está mirando, y cuando finalmente lo notamos, ya estamos viviendo dentro de ellos. Ese fue el verdadero legado de John D. Rockefeller. No el petróleo, no la fortuna, sino la demostración de que organizar el mundo puede ser una forma de poder tan profunda que una vez establecida resulta casi invisible, y quizá por eso mismo tan difícil de cuestionar.